Sin empacho alguno, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibe al ministro más corrupto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o mejor dicho, al Supremo Poder Conservador. Pues resulta que hoy el presidente muestra cómo este ministro le ha costado al erario mexicano más de 30,000 millones de pesos. Entérate, ¿qué se podría pagar con esos 30,000 millones de pesos? ¿Y por qué este ministro ya tiene que salir de la Suprema Corte? A continuación, obviamente, solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente martes 22 de agosto y sí, así como ustedes lo están escuchando. Y es que efectivamente, en el Supremo Poder Conservador, mejor conocido como Poder Judicial de la Federación, existe un ministro incluso más corrupto que Norma Piña. Y su nombre es Luis María Aguilar, ministro que fue presidente de la Suprema Corte en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que era precisamente uno de los principales cómplices de Enrique Peña Nieto y sus aliados, entre ellos el abogado Juan Collado, mismo que sigue en la cárcel esperando sentencia por los numerosos desvíos de recursos que utilizó y que hizo cuando fue asesor de Enrique Peña Nieto y abogado particular de Carlos Salinas de Gortari. Pues bueno, el día de hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibe cómo este ministro pues prácticamente ha evitado que el erario, que el gobierno de México reciba la cantidad de 30,000 millones de pesos en impuestos. El presidente solamente habló de 25,000, pero recordemos que a principios del mes de julio se dio a conocer que Luis María Aguilar había pedido extraoficialmente que él tenía que conocer el asunto de Ricardo Salinas Pliego, a través del cual el hoy presidente y dueño de TV Azteca está evitando pagar una multa, una sanción de 5,000 millones de pesos, esto por no haber pagado el famoso ISR. Así que si sumamos 5,000 millones más los 25,000 que hoy fueron exhibidos en la mañanera, este ministro, además de su sueldo, los está costando 30,000 millones de pesos. 30,000 millones que se reflejan en algo como esto. Por ejemplo, con esos 30,000 millones de pesos se podría haber pagado una quinta parte del Tren Maya. Además de que con esos 30,000 millones de pesos también se pudo haber pagado una tercera parte del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el famoso AIFA. Pero eso no es todo. Con esos 30,000 millones de pesos se pudieron haber comprado 2 refinerías de PAR. Y miren, más allá, esos 30,000 millones de pesos son incluso más dinero que el presupuesto del estado de Campeche, presupuesto que es utilizado para salud, seguridad, educación, etcétera. Pero, ¿qué les parece si vemos más a detalle esta información? Y es que el presidente López Obrador denunció que el ministro Luis María Aguilar lleva 8 meses con un expediente guardado que implica a que el que se resuelva a favor o en contra un asunto de 25,000 millones de pesos. ¿Dónde está la justicia pronta y selectiva? Y es que casualmente este ministro, eso sí, dio prácticamente de manera inmediata entrada a las demandas de los libros de texto gratuitos presentados en Chihuahua. Una total hipocresía. Pero vamos a escuchar precisamente estos casos en el que destaca el de el ministro Luis María Aguilar. Chequemos. A continuación presentaremos 3 casos donde el actuar de los jueces o magistrados del Poder Judicial han evitado el avance de los juicios o procesos penales, generando retraso en la impartición de justicia y, por lo tanto, impunidad. Se trata de asuntos de grandes contribuyentes que han afectado la posibilidad de financiar programas de bienestar y obras de infraestructura por alrededor de 80,000 millones de pesos, lo cual equivale, por dar algunos datos, al presupuesto de Jóvenes Construyendo el Futuro durante 3 años y medio, o a aumentar un 25% el apoyo a todos los beneficiarios de la pensión de adultos mayores. Es decir, si este puñado de personas pagara lo que corresponde, mejorarían los programas sociales y tendríamos más obra pública. Iniciaré con el primer caso. En coordinación con la Fiscalía General de la República, enfocamos esfuerzos para integrar 17 asuntos de grandes contribuyentes que adeudan al pueblo de México más de 55,000 millones de pesos.
En dichos asuntos, los jueces han retardado indebidamente la impartición de justicia, pues en 14 de estos 17 casos no se ha permitido que se realicen las audiencias necesarias para que las investigaciones se transformen en procesos penales, obstaculizando así la recuperación de por lo menos 54,000 millones de pesos de todos los mexicanos. Es decir, en el 82% de estos casos, integrantes del Poder Judicial Federal han impedido que se abra la puerta al proceso penal y, por lo tanto, impedido que se haga justicia. El esquema es el siguiente. Se han presentado las denuncias y querellas. A partir de ello, el Ministerio Público integra una carpeta de investigación. Posteriormente, solicita al juez de control que cite a los imputados para que tenga verificativo la audiencia inicial. Esta audiencia inicial debería llevarse a cabo dentro de los siguientes 15 días a la solicitud que realice el Ministerio Público. Sin embargo, los jueces de control no agendan las fechas ni la hora para la celebración de la audiencia inicial. En ocasiones, lo han hecho 18 meses después. Finalmente, cuando se agenda la audiencia y una vez que llega la fecha de su realización, se difiere una y otra vez, lo que ha impedido que se sancione a los responsables y se recupere el dinero público. Segundo caso. Cierta empresa del Bajío cometió defraudación fiscal, lo que ocasionó al pueblo de México un perjuicio por casi 300 millones de pesos. Por tales hechos, la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Fiscalía General de la República, han buscado llevar a juicio a los responsables. Sin embargo, dicho fin se vio obstaculizado por el actuar del juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien reiteradamente ha emitido resoluciones contrarias a la ley. Este juez sistemáticamente emite fallos que ignoran los argumentos de la Secretaría de Hacienda, puesto que sostiene que esta Secretaría no está facultada para defender los recursos del pueblo y, por ende, desconoce nuestra calidad de víctima y ofendido en el proceso penal. De igual manera, ha resuelto ignorando criterios y resoluciones previas de los tribunales de amparo y de otros juzgados, incluso en contra de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta el momento, los abogados hacendarios han logrado revertir sus determinaciones, pero esto no lo exime de su responsabilidad. Ante ello, trabajaremos para presentar una queja administrativa, incluso una denuncia, porque estas conductas podrían constituir delitos cometidos en contra de la Administración de Justicia. Tercer caso. Una empresa de gran tamaño, con presencia nacional, fue fiscalizada durante los años 2010, 2011 y 2013, y se encontró que dejó de pagar impuestos por más de 25,000 millones de pesos. Esta empresa, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que le obligue al pago de impuestos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un papel fundamental en estas estrategias, pues esta empresa solicita de manera frecuente el ejercicio de la facultad de atracción de sus asuntos con el pretexto que son novedosos y que son relevantes. No obstante, que ya existen jurisprudencias y precedentes de que el tema tiene que ser resuelto como lo han resuelto ya los tribunales colegiados por distribución de competencia conforme a nuestra Constitución. Estos 25,000 millones de pesos no han podido ser recuperados. Desde hace 13 años se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios. Y en particular, en los últimos 8 meses, el ministro Luis María Aguilar Morales, quien, con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa, pidió al Pleno de la Suprema Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido omisa, como mencionaba, en resolver este asunto. Retrasar indebidamente la resolución del asunto atenta no solamente contra la Constitución Federal, contra la propia naturaleza de la Suprema Corte de Justicia que debe impartir justicia, sino también en contra de los recursos de todos los mexicanos. Anunciamos que frente a esta actuación, el gobierno federal presentará una queja en contra del ministro por este actuar. Este estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la Administración de Justicia debe erradicarse de nuestra nación para beneficio de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Pues nada más salen cifras, como les digo, y todo esto obstaculizado por este ministro Luis María Aguilar, que, como les decía, a principio de mes señalaban o sacaban esta nota. Acepta ministro de la Suprema Corte a traer solicitud de Electra para evitar pago millonario al fisco. La empresa ha logrado alargar el juicio por más de 12 años y sigue dándose este alargamiento. Mientras tanto, causa un perjuicio a erario. Este es el ministro corrupto de la Suprema Corte de Justicia que ustedes tienen que conocer, y por lo cual es necesario que cuando el presidente salga se apruebe el famoso plan C para que el Poder Judicial pierda todo ese poder que le han dejado los gobiernos neoliberales, es decir, en 2024 votar por los candidatos a diputados y senadores de Morena y sus aliados para que el PRIAN no tenga esa mayoría o esa minoría que no le permite a Morena tener la mayoría calificada,
Hay tantas palabras que nos confundimos, la mayoría calificada y así hacer las reformas constitucionales que necesitamos. Así las cosas hasta este momento, queridos amigos, nos vemos al ratito. Recuerden que yo no soy Fini Chayotero, solo soy el 2.0, que les invito a que les dejen sus likes, sus comentarios y compartan este video, además de que se suscriban si no lo han hecho y activen las campanitas de notificaciones de este canal. Eso es totalmente gratuito. Nos vemos al ratito. Va que va.